Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Bien, afortunadamente. Bueno, ¿cuántos temas aquí? Uno de los asuntos en materia político-electoral, que bueno, pues es parte de tu materia prima principal de estudio, de seguimiento. ¿Cómo viste el relanzamiento del PAN? Entre que, bueno, un logotipo nuevo, que ese es un tema, pero aquí lo que políticamente destaca más es el mensaje que lanzó Jorge Romero de no más alianzas con otros partidos. Y pues yo creo que de todo lo que se dijo, bueno, además de su propia disertación sobre lo que es su mensaje principal, libertad, familia, patria, bueno, estos mensajes que está el PAN remarcando, ¿qué te pareció el conjunto de cosas? Bueno, primero, vamos a decir, necesario, a un año después de que Jorge Romero toma la presidencia de Acción Nacional, y a un año de los datos terribles del 24, de las elecciones del 24, y después de mucho tiempo, previo al 24, de cuestionamientos de amplios sectores de Acción Nacional que cuestionaron las alianzas. Y yo diría que en política, pues las alianzas es una herramienta fundamental en cualquier país, en cualquier democracia, hacer frentes comunes y demás. El problema de las alianzas, y yo creo que es lo que falta del evento del sábado pasado, no es la alianza per se, sino es qué tipo de alianzas. Cuando se vuelven alianzas pragmáticas, en torno de juntar a otros para definir candidaturas, y en esa alianza hay una distribución de cargos, puestos, y no un objetivo común en torno a un diagnóstico específico de lo que pasa en el país, en torno a una propuesta específica. O las reparticiones que se hicieron alguna vez, ¿te acuerdas aquí de las notarías y otras cosas que se exhibieron tremendamente? ¿No? Que incluso, bueno... Las direcciones de organizaciones. Lo hicieron explícito. Sí, fue. O sea, cuando eso sucede, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un negocio en donde tú haces un arreglo comercial para lograr tales y cuales posiciones. No estás haciendo una alianza política en el sentido clásico y lato del término de confluencia de intereses, de propuestas ciudadanas para resolver problemas específicos en torno a una conducción determinada del país. Y yo creo que ese tipo de definición hizo falta el sábado, ¿de acuerdo? Cuando la alianza te desdibuja como identidad, como propuesta, que creo que eso fue lo que le pasó a Acción Nacional en los últimos años, sobre todo del 18 para acá, y los resultados del 24 son consecuencia de eso. Se desdibujaron como propuesta política. No solamente se quedaron lejos de los valores, de la propuesta clásica de los panistas fundadores, y todavía, digamos, hasta Castillo Peraza, para no remontarnos a finales de los años 30. Por eso la imagen de Gómez Morín como principal. Exactamente, ¿no? Sino todavía esa reconstrucción de idearios, de propuestas de fondo que tuvo todavía Castillo Peraza, pues se fue desdibujando, y también el ejercicio mismo del poder público, desde la presidencia de la República, gobernaturas y demás, desdibujó y fue ganando ese pragmatismo dentro de la Acción Nacional. Entonces, que era necesario un relanzamiento, digámoslo así, sin duda es necesario. Creo que nos quedaron a deber el sábado relanzamiento hacia dónde y para qué. No alianzas, yo diría, no abandonemos esas herramientas que son necesarias, pero sí, ¿qué tipo de alianzas? Una alianza donde no perdamos identidad, perfecto. Una alianza en torno a un propósito específico, que creo que eso es lo que está faltando. Y luego, creo que hay unas definiciones, tú lo mencionabas, ¿no? En torno de 3 ejes ideológicos fundamentales: patria, libertad y familia. Creo que son los 3 ejes fundamentales. Pues nos recuerdan mucho a estos conceptos que rondan hoy en día a las propuestas de derecha en el mundo. Sin duda, en América Latina y en América en general, y en los grupos de derecha en el mundo. Está bien. Cada propuesta política tiene el derecho de definir en qué lado del espectro ideológico se quiere colocar, y qué es lo que van a entender por una u otra cosa, porque es muy fácil enunciarlo así, pero es tan abstracto como qué quiere decir eso de familia, libertad y patria, que suena mucho a un discurso
previo, que el panismo lo enarboló antes de todas estas corrientes de reloj, diríamos, de la derecha en el mundo, pero yo creo que falta mucho de eso. Y luego, ¿cuál es la propuesta? Eso, frente a los graves problemas nacionales, creo que hace falta que el panismo entre a eso. Yo saludo como qué bueno que se planten otra vez frente a la sociedad, definan qué posición quieren tener, sean autocríticos en términos de cómo les ganó el pragmatismo, pero eso no los hace competitivos de vuelta, digámoslo así. Y qué bueno que quieran recuperar su propia identidad, perfecto, pero lo que tenemos enfrente, y me incluyo nosotros como sociedad, es un gran reto de recuperar no solamente la democracia en nuestro país y nuestras libertades que se están viendo deterioradas, sino también de resolver problemas muy específicos. El problema de la desigualdad en México, hay que pronunciarnos alrededor de eso. Lo que estamos viendo como evidencia de la falta de inversión en infraestructura en este país, que ahí están las consecuencias de las inundaciones en estos días, en donde eran previsibles de alguna manera y se han ido abandonando todo eso. Hay que pronunciarnos también sobre eso. Estos planteamientos en abstracto está bien, pero no son suficientes para atender a una población que demanda también cuestiones específicas. Y creo que eso faltó el sábado pasado, y lo digo muy solidariamente, vamos, que acojo en el buen sentido esta propuesta de relanzamiento, pero creo que hace falta todavía darle más fondo, y además se va a construir, si se quiere hacer un nuevo relanzamiento del PAN, en los próximos días, semanas, meses, en el quehacer que nos lleva a las intermedias del 27 y en el 30. Pensar que cualquier propuesta de oposición sola va a enfrentar a Morena y sus aliados, creo que es un error político estratégico para este país. Va a requerir un frente político muy amplio, pero sí sobre la base no del pragmatismo de reparto de candidaturas, sino sobre la base de una propuesta hacia adelante. Bueno, pero esto que está diciendo de un frente político amplio no estaría en la sintonía de lo que se dijo este fin de semana, totalmente, porque están, dentro del PAN hay una discusión. Hay una discusión que Santiago Taboada acaba de decir que las alianzas las decide el Comité Ejecutivo Nacional. Está diciendo Taboada que y lo destaca Reforma hoy en su principal noticia de esta mañana, que la decisión sobre el PAN, sobre si mantiene la alianza con el PRI para las elecciones de 2027 en Nuevo León, será tomada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Esto dijo Taboada. Así que tú dime qué va a pasar. Sí, a ver, eso deriva de que a la par que se estaba haciendo el relanzamiento el sábado en el Frontón México, definiendo Jorge Romero que no alianzas, salen dirigentes de Acción Nacional en Nuevo León diciendo, espérenme tantito, yo para el 27 he venido construyendo una alianza con el PRI, con el alcalde priista de Monterrey, que lo vemos, incluso lo hacen expreso, como un candidato viable a la gobernatura del 27, y nosotros pensamos que para este caso en lo particular sí va a una alianza. A la par que la dirigencia nacional está diciendo no alianzas. Vamos, puro PAN. Exactamente. Eso hace que Santiago Taboada salga y diga, espérense, regiomontanos. ¿Quién decide esto? Quien decide eso somos nosotros. Entonces, obviamente aquí hay una tensión. Ya eso es algo, y qué bueno que traes a colación el ejemplo, porque es el ejemplo más claro. Este conjunto de alianzas que se fueron construyendo no se hicieron de un día para otro, se construyeron a lo largo, por lo menos, de décadas. Desde el 2000, con la presidencia de Vicente Fox, Calderón, después con el PRIAN, perdón por usar las palabras de Morena como los descalificó, y ahora, de manera tal que quedan inercias regionales. Y hay quien está haciendo cuenta en las diferentes regiones del país en torno a que solos no salimos, tenemos que ir aliados. Y ellos tienen que resolver eso. El puro enunciado nacional del Comité Ejecutivo no es suficiente para los resultados que esperan algunos y que han venido tejiendo a lo largo de los años. Vuelvo a mi tema. La alianza es un recurso político objetivo. El problema no es la alianza, sino en torno de qué nos aliamos. Y si es solamente para ganar una gobernatura o una presidencia municipal,
No es suficiente. Es, ¿para qué la queremos? ¿Qué queremos hacer con eso? Y yo creo que es lo que está faltando aquí en la discusión de fondo. Si solamente es para sacar cuentas de qué tan competitivos somos para llegar a tal o cual posición, ya perdimos. Como sociedad, perdimos como propuesta política. Es lo que le pasó a Acción Nacional, se fue desdibujando en ese camino pragmático, igual que le pasó al PRI, y bueno, al propio PRD, que en eso llevó su pérdida del registro. Porque se vaciaron de fondo. Ese es el problema. ¿A eso se lo atribuyes? A eso se lo atribuyo. Se vaciaron de fondo. Y entonces, al vaciarse de fondo, se vaciaron de ciudadanía. Y ganó el pragmatismo. Y ganaron las burocracias que fueron haciendo cuentas. ¿Cómo llego a ser senador? ¿Cómo llego a ser presidente municipal? ¿Cómo soy competitivo en una gobernatura? ¿Pero para qué? El para qué es lo que creo que aquí está faltando. Y eso hizo que los regiomontanos dijeran, espérame, yo ya tengo candidato. Pues eso fue lo que dijeron. Y Taboada tiene que salir a decir, ¿ah, sí? No, eso lo decidimos nosotros. Porque claro, No, qué fractura, ¿no? Pues no sé si va a terminar en una fractura, pero evidencia que hay un problema ahí. Bueno, grieta por lo pronto. Por lo pronto, sí, sin duda es una grieta. Y yo estoy seguro que no solamente es Nuevo León, ¿eh? Yo creo que pasa eso en otras partes del país también, en donde ese pragmatismo fue ganando en el hacer cuentas. Y el ideario panista, el ideario de fondo, de proponer qué para el país, cómo solucionar, eso se fue perdiendo en el camino. Entonces, creo que está bien. Qué bueno que Acción Nacional quiera retomar la calle, y eso fue otra de las cosas que se dijo. Pero me está faltando el fondo. Y lo digo con la mayor confianza y además bienvenida a la refundación de cualquier. Hay que renovar la política en el país. Pero no se renueva solamente. Oye, pero ahí se burló, por ejemplo, Morena, la presidenta de Morena salió con un mensaje donde decía, miren la renovación del PAN, y puso las caras de los dirigentes actuales, bueno, los que conocemos a todos los panistas actualmente, como diciendo qué clase de renovaciones está poniendo esa imagen que seguramente viste. Sí. ¿Qué te parece esa reacción? Bueno, a ver, pues está pasando en este país que nos están faltando nuevos liderazgos en todos lados. Tampoco los vamos a construir de la nada, ¿eh? No los vamos a reinventar. Es con lo que se cuenta y con eso hay que remar. Lo importante es que no sigamos viendo esa sola imagen en los próximos 10 años, porque entonces sí estamos perdidos. Si esos liderazgos son capaces de entender que están para renovarse, y eso quiere decir no solamente ellos, sino convocar a nuevas voces de jóvenes, mujeres, hombres, y renovar también su presencia pública, perfecto. Entonces, bienvenida a la crítica para llamar a eso, ¿no? Si entonces es las mismas caras que vamos a seguir viendo los próximos 10, 15, 20 años, pues, y no solamente las caras, vuelvo al problema de fondo. ¿Qué es lo que nos van a proponer, aunque sean esas caras que conocemos? La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dijo las mismas caras y acabaron con el azul. Es la frase completa. Bueno, lo que le toca a ella como dirigente de un partido político, criticar a la oposición, también. Digo, es parte de todo el entramado y la discusión, y le da color al asunto. Perfecto, está bien. Que Acción Nacional no caiga en esa trampa y nos proponga, más allá de la renovación de su imagen, más allá de la dirigencia que ya está muy vista, ¿qué nos está proponiendo para el país? ¿Qué nos propone? Oye, pero vistos están todos, ¿eh? Es lo que te digo. O sea, en todos los partidos, ¿no? Incluida puestos, Luisa María Alcalde. Puestas las cosas, ¿no?, de esa manera. Pues sí. ¿Dónde está la nueva dirigencia de Morena? También. O sea, si vamos a esas, pues pasemos todo el escenario político. Bueno, nacional. la nueva dirigencia de Morena es la que está actualmente. Sí, exacto. Pero Luisa María Alcalde es muy joven, pero tiene en esto, fue secretaria de Gobernación, para empezar. No, o sea, no vemos, yo no veo en el espectro político nacional, en los partidos políticos establecidos, nuevas caras. No, lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Al contrario, estamos viviendo un momento de empobrecimiento del debate político nacional. Faltan nuevas voces, y más que nuevas voces en términos de personas.
renovar el discurso y el debate, tomarnos en serio el escucharnos unos a los otros. Lo que uno del legado de López Obrador es empobreció mucho el debate, lo hizo polar, ¿no? Lo hizo simplificado. Yo creo que hay que renovar, hay que hacerle honor a la política, al debate público abierto entre unos. No nos escuchamos. Luisa María Alcalde se va por lo fácil de descalificar que perdieron el azul, etcétera, etcétera. Pero no entra la discusión de fondo, porque tampoco ella tiene un discurso de fondo, ¿no? Ahora que está recorriendo el país buscando comités distritales en los 300 distritos federales, pues las escenas que hemos visto y hemos seguido en esa gira es mucha queja de los propios filas de Morena en torno a su propia dirigencia. Sobre eso tenemos que volver a esas causas y no montar un discurso muy vacío, muy pobre, muy maniqueo de buenos y malos sobre lo que es realmente las causas ciudadanas. Y eso le pasa al PAN, lamentablemente, y ojalá y lo recuperen con este relanzamiento y no sea solamente una cosa en cambio de imagen, pero le pasa a Morena, sin duda. Y bueno, para no hablar del resto de los partidos, el PRI en franca debacle, etcétera. O sea, lo que necesita este país es abrirse al debate, a la discusión, a escucharnos unos a otros, ¿no? Y por eso, bienvenido el relanzamiento del PAN, pero yo quisiera que nos ofrecieran, bueno, y ahora, más allá de la imagen, ¿qué viene? ¿Cuál es la propuesta de país? ¿Hacia dónde? No quieren alianzas, híjola, yo creo que, no, dicho así en seco, creo que la realidad los va a alcanzar muy pronto, porque para dar un paso competitivo con una propuesta de país se requieren alianzas de un frente amplio de oposición. Cerrarlo a alianzas per se, creo que muy pronto, insisto, la realidad los va a alcanzar, y en el 27 y sobre todo en el 30 se va a requerir un frente muy amplio. Yo creo que más bien el planteamiento no es ese. ¿Qué tipo de alianza en torno de qué necesitamos en este país? Darle fondo y no solamente el distribuirnos cargos, posiciones.